hoy en día crece mucho más la cantidad de personas que se dicen espirituales y que no hablan mucho de religión. Muchas veces se dice no, porque la religión musulmana es mala. Es porque quizás lo que estamos viendo es el uso de esa religión. Hay muchos estudios científicos también de gente que compara, no sé, personas que tienen una cierta enfermedad y que hacen como tratamiento con medicina normal y que hacen tratamiento con homeopatía o como placebo. Lo que se entienda. Hola, hola, bienvenidos a Lo que se entienda, Hola. donde hablamos de todo un poco, pero hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y controversial, que es la espiritualidad moderna. Y porque hay muchos conceptos también sobre eso, entonces yo pensaba en arrancar como con la definición de qué es ser espiritual. Ajá, A ver si se las leo y ahí a ver si nos sirve de disparador para charlarlo. ¿Qué es? Ser espiritual es cultivar una conexión profunda contigo mismo, con los demás y con la vida misma. O sea, no es seguir una religión, no es creer en algún libro místico en particular. No se trata de eso y siento que se confunde mucho. Eso es más la religión. Y a mí me pasa, no sé si, bueno, en su caso en particular se dirán, pero a mí me pasa que me han dicho muchas veces que no soy espiritual porque soy agnóstica, pero al mismo tiempo yo me la paso como filosofando y pensando en todo, básicamente. Entonces, como que bajo esa definición, yo personalmente soy súper espiritual. No sigo ningún tipo de religión. No sé si hay un dios, muchos dioses, o sea, si es que hay algo. Pero interesante. Sí, yo, igual que tú, Tiffy, para mí, yo me considero una persona espiritual y es muy interesante pensar en ese tópico de espiritualidad en la modernidad y qué es que significa para mucha gente, porque como tú dijiste, hay mucha confusión entre espiritualidad, religión y todo que tiene que ver con creencias, ¿no? O sea, para mí personalmente yo creo que me quedé una persona más espiritual mientras fui creciendo, entonces puedes que no sé, que mi hipótesis es que ser espiritual en la vida viene con maturidad también, cuando vas creciendo, vas descubriendo un poco más de ti y mucho con, no sé, con ser abierto y creo que las personas quizás provoco decir que más espirituales son las que más cuestionan. Por ejemplo, sí. ¿De verdad que es que sí existe? ¿Por qué tengo que seguir una religión si eso no quiere decir, o sea, si eso para mí al menos no representaba lo que yo sentía en la búsqueda de mí mismo, en sentirme como divino con el universo y como quiero ver, pues. Interesante. Creo que espiritualidad y religión no son excluyentes o incompatibles. Si bien puedes procesar una religión y ser espiritual al mismo tiempo, o al contrario, ¿no? Solo procesar una de las dos cosas. Supongo que el tema de la religión, que también es un tema muy polémico, te lleva también un poco a pensar que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Porque al final, pues, por ejemplo, nosotros que creo que crecimos en un ambiente más católico, tenemos la palabra espíritu muy, muy asociada al catolicismo, al Espíritu Santo, pero ser espiritual, pues como tú ya lo definiste, converge en otra cosa. También creo que se puede ser, no sé si agnóstico o ateo, porque ¿cuál es la diferencia? No recuerdo. Agnóstico es... No, el ateo no cree en Dios, dice no existe, punto. Y el agnóstico es no sé si sirve, pero la verdad no es algo que me interesa indagar, como que qué es lo que me pasa a mí, que yo me enfoco en lo que puedo controlar y me pasa en todos mis aspectos de mi vida, como que si existe o no Dios, la verdad no sé si me afecta mucho, o Dios o quien sea. Entonces como que me enfoco más en lo que sí puedo controlar y si existe buenísimo y si no también. Wow, sí. Si hablamos de religiones, o sea, de teología, yo creo que muchas procesan como una historia de un mesías o de una persona o varios dioses y no cuestiono que no haya existido Jesucristo, no cuestiono que no haya existido la figura de Buda o cosas así. Creo que es una guía para explicar esa religión, ¿no? Como cuando le cuentas un cuento a una persona, y no quiero ofender a nadie, esto es con mucho respeto siempre,
Y creo que sí que se acerca. O sea, como que el mensaje de las religiones suele ser amor, procesar amor. Si tú eres amor, Dios es amor, y si Dios es amor, tú eres amor, y todos como que como individuo convergemos con lo colectivo. Y eso suena bastante espiritual, aunque no tengan por qué ser excluyentes o concluyentes. Yo creo que, no que sean excluyentes, pero yo creo que hay una diferencia muy grande conceptualmente, y o sea, se sabe que hoy en día crece mucho más la cantidad de personas que se dicen espirituales y que no hablan mucho de religión, y yo creo que eso vino mucho con un cambio generacional, porque la espiritualidad tiene mucho más que ver con experiencias y no tiene tanto que ver con dogmas, como es como por ejemplo la religión, que es muy fundamentada en dogmas, en enseñamientos, en testamentos y toda esa parte. Y la religión tiene mucho más que ver con experiencias, con la vivencia, lo que es muy flexible. Cada uno puede tener dijiste la espiritualidad es muy flexible y personal. Y cuando hubo un cambio generacional, ponte tú ya saliendo de los baby boomers, entrando en los millennials, donde los millennials son una generación que notablemente se enfoca mucho más en experiencias, viajes, no en cosas que se enfocaban tanto los millennials, por ejemplo, no sé, comprar una casa, bienes materiales, la estructura de la familia tradicional, que eso son cosas mucho más de generaciones pasadas. Este cambio también viene, la busca más por espiritualidad y la alejamiento un poco de religión. Hemos tenido suerte en ser una generación que se ha podido cuestionar cosas. Supongo que la generación de, no sé si mis padres, pero probablemente mis abuelos no estarían cómodos en su ambiente cuestionándose si realmente el catolicismo es la verdadera religión o si existen otros paradigmas, ¿no? Entonces, esa información que tenemos acceso, lo que dices tú, viajar, ver otras culturas, creo que hace 60 años quizás la gente no viajaba a lugares donde las culturas religiosas o de espiritualidad o de prácticas espirituales eran tan diferentes y se veía como algo como con más miedo. No sé, en vuestro caso, ¿no? Como que si sois de una ciudad grande o pequeña, pero si era mayormente pues católica, que es lo que pues yo conozco, el que procesaba otro tipo de práctica espiritual era como un poco raro, como un poco bruja, si la quieres llamar así, ¿no? Como... Sí, 100%. Y creo que también una cosa que uno puede percibir, quizás mi opinión sería, espiritualidad está un poco de moda últimamente y surge mucho como un lifestyle. Por ejemplo, cuando las personas empezaron a estar más conectadas con este wellness lifestyle, donde yoga se puso mucho de moda, meditación, mindfulness, todas esas prácticas de que en la época de nuestros padres, ¿quién hablaba de meditación? Como que ¿quién hablaba de mindfulness? Muy poca gente, sí. Nadie. Son otras maneras de conectar con uno mismo, ¿no? O sea, rezar, meditar... Ajá. No sé, exacto. En el Corán, no quiero meter la pata y decir no sé nada que ver, pero... Sí. Es curioso porque el yoga en realidad se vive mucho como si fuese algo New Age, y el yoga es una práctica milenaria que realmente viene de una religión que es el hinduismo, pero sí que como que se readaptó y se ha modernizado también, si quieres, porque... Para el Western World. Exacto. Porque, exacto, que creo que no había llegado con tanta fuerza en nuestra parte del mundo, digamos, porque si tú agarras, por ejemplo, en India, Indonesia, todos esos países donde tienen, por ejemplo, o el budismo o el hinduismo muy predominante, creo y me atrevo a decir que son culturas más espirituales por naturaleza, porque este tipo de, digamos, filosofía de vida, el hinduismo, el budismo, es mucho más conectado a la búsqueda de la espiritualidad y del enlightenment, tipo de encontrar tu divino en ti mismo, para conectarse con el universo, que por ejemplo las religiones de la nuestra parte del mundo, catolicismo y entre otras, que pregan mucho los dogmas. Por ejemplo, una cosa que nunca me cuadró, y yo crecí en una casa católica, no tan practicante, por ejemplo en mi casa no es que nos obligaban a ir a misa, siempre no,
hice solo mi primera comunión, que ese fue como un desastre, ya les cuento. Quiero saber esa historia ahora. Sabes que me ahogué con la Ah, sí. Te rechazó Jesús. Bueno, básicamente, o sea, nunca había comungado y en mi primera comunión me comungué y la hostia se pegó en mi boca y empezó como a disolver y me dio náuseas. Y mi mamá me tuvo que sacar de la iglesia y pasé mal, fue terrible. Anyways, pero una cosa que a mí nunca me cuadraba, por ejemplo, era esta cosa de temer a Dios. O sea, ¿por qué es que tengo que temer a Dios si... O sea, ¿por qué Dios me va a castigar si yo no soy una persona mala, ¿sabes? Claro, muy manipulador de su parte, si te lo pones a pensar. Creo que da culpa. Sí, o sea, honestamente creo que esta forma de enseñar y sobre todo también la institución versus lo que es la religión, pues a lo mejor flaco favor le hizo al cristianismo, al catolicismo, contar la historia en una versión punitiva, porque si Dios es amor, exacto, y después por otro lado tú creces, sobre todo cuando eres tan pequeñito, que es como cuando tienes como el primer contacto, de que te va a castigar, de que todo lo ve y de que vives en pecado y muchas cosas te enseñan a que son pecado, es una forma también como de, bueno, pues de control y de, pues si ya he metido la pata y ya he pecado, pues si peco una vez, pues peco 500, ¿qué más da, no? Entonces quizás la forma de contarlo, de procesar ese tipo de creencia no es la mejor en forma de marketing, digamos. Sí. Yo rescato bastante de las religiones en cómo sí estandarizan ciertos valores, ¿no? El no matar, que es como que es una bajada de línea que sí, si te lo pensás a filosofar y a pensar desde un punto de vista ético y moral, como que sí, no mates, no robes, pero está bueno que te lo bajen a tierra y te lo hagan como digerible para todo el mundo, ¿no? También. Exacto. Entonces es como, siento que eso está bueno porque es algo que todo el mundo puede entender, el que no está bueno robar. El pretexto está bien, puede ser porque Dios te castiga, o porque está Dios mirándote, o porque si no, no vas al infierno, al cielo, que no está bueno que ese sea el motivo por qué actúas bien, sino pero bueno, te por nace ahí, ser sí, una buena persona claro, y convivir en que, sociedad. Exacto, Sí. pero bueno, siento que a ciertas personas les entra el mensaje mejor de esa manera, quizá. puede ser, o sea, y también la religión, además de eso, que es súper de acuerdo, también era usada mucho como para mantener, eso en tiempos muy, muy, muy antiguos, pero mantener la sanidad entre los pueblos. Por ejemplo, sanidad de salud mismo. En tiempos muy antiguos, fíjate que mucha gente se moría por enfermedades que venían de los alimentos y cosas así. Entonces la religión también era una manera de ayudar a la población como que a prevenir enfermedades, a tener como que reglas en la vida, porque digamos civilizaciones muy antiguas, ¿sabes? Entonces como creo que se usaba mucho para esto también las religiones en general. Sí, como un régimen de institución también y de administración política. Antes era así, antes no había alcaldes o tal, había pues por lo menos en el catolicismo el cura era quien mandaba un poco en la pequeña sociedad, si quieres en la aldeíta o en los poblados. Las figuras de poder eran las más asociadas acerca de Jesús en este caso. Ajá. Sí. Es interesante cómo fue evolucionando la institución. Yo no controlo tanto de otras religiones, tampoco es que controle tanto del catolicismo, pero sí he crecido más o menos en torno a él. Pero, por ejemplo, en el budismo creo que es los brahmanes también, que eran como las figuras como de poder. Y bueno, pues en el hinduismo también te explican un poco la historia de los dioses, ¿no? Que es que había dioses que actuaban de cierta manera, aunque no te dicen si eso está bien o está mal, eso ya es como, creo que es más a interpretarlo, pero te lo cuentan como si fuese una epopeya, ¿no? Como Claro. suelen contar las religiones a la gente. Sí. Volviendo un poco más para la espiritualidad moderna, una cosa que yo pienso mucho es, ahorita en nuestra generación, que hay muchas personas que se juzgan más espiritual y poco religiosas, ¿cómo funciona cuando esas personas tienen hijos y cómo se explica la espiritualidad y la cuestión de Dios para los hijos? Por ejemplo, yo pienso, si yo tengo hijos, yo no sé cómo los explicaría, porque tampoco es que soy tan religiosa a punto de
poner una religión en la vida de mis hijos y que vayan a la misa y que aprendan, por ejemplo, el catolicismo, porque no sé si es algo que se identifica conmigo. Entonces, ¿cómo hace la gente? O sea, ¿qué maneras ha encontrado la gente para traer esta nueva realidad que no es tan religiosa a las casas? Muy buena pregunta. Porque sí, la realidad es que la religión facilita mucho el mensaje, ¿viste? Dios dijo esto, listo. Bueno, ok. Exacto. Y para un niño es como mucho más fácil de entender. Ahora, si te le pones a decir, porque la ética y la moral y todo una cuestión más profunda, no sé si un nene de 3 años te lo entiende tanto como, sí, hay un Dios que nos cuida, o un angelito. Entonces, sí, yo creo que por ahí es más, o como lo pensaría yo, creo es más desde el mensaje de no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Y el por qué esto está bueno y por qué esto no está bueno va más por una cuestión como de empatía con el otro, que eso los niños lo súper entienden, me parece, como que no necesitas, no sé si es necesario como poner una figura mística para comunicar valores. Sí, yo estoy contigo también. Creo que acercaría más a lo que son los preceptos de la convivencia en sociedad, que creo que son los preceptos finales de muchas religiones también, solo que sin la figura de un dios o algo así. Pero sí que quizás cuando fuese un poquito más mayor, explicarle lo que es la teología, porque siento que cuando eras pequeño, por lo menos en mi caso, en muchas ocasiones te mandaban a religión católica en la escuela, que era una asignatura aparte, y solo aprendías religión. Sí que había alternativa, que era como, digamos, ética, donde te enseñaban todas las religiones. Entonces creo que cuanto más informado esté mi hijo o mi hija cuando los tenga, él podrá decidir su camino. O sea, yo personalmente creo que pasado por muchas situaciones de creyente porque no me lo planteé, de no creyente y rechazar todo lo que tiene que ver con la religión católica, y quizás ahora estoy más en aprender a convivir con lo que cree cada persona y procesar más como mi sentido común, digamos, en ese sentido. Entonces, información de alguna forma como para que él pues pueda decidir. Sí, yo creo que para mí lo que sería un poco difícil es que la parte buena, en mi opinión, de creer en Dios o creer en el universo, por ejemplo, hoy yo creo más en el universo, que existe una fuerza mayor que nos ampara y todo, no necesariamente en la figura de Dios tradicional como es, pero la parte buena de creer en eso es que uno tiene el senso de amparo, ¿sabes? Como que no estás sola. La fe. Entonces, fe es genial. Exacto, entonces, por ejemplo, ¿cómo explico a los niños la cuestión de la fe y de que hay una fuerza mayor, que es a lo mejor que yo creo, que te ampara y todo pasa por algo? Your life is not random, ¿sabe? Algo así, sin ponerlo. Por eso que yo digo que para mí un poco la espiritualidad viene mucho con la maturidad, porque uno tiene que tener ya ciertos, no sé, conceptos de vida inculcados para poder entender algo así y distinguir, ¿sabes? Como... Es complicado porque decirle a un niño, o si me lo dices a mí de adolescente, quizá no te entendería, que todo vibra, que somos vibración, que somos energía, te diría. No entiendo, o sea, yo no entendía los neutrones ni los protones, yo no lo entendía porque yo siempre he sido como, si no lo veo no lo entiendo, ¿no? Y como que también a veces, no quiero volver, pero como que la religión, lo bueno de muchas religiones es como te cuentan una historia, tú te la puedes imaginar, es como leer un libro, ¿no? Y cuando hablamos de vibración y de energía y de frecuencias, es como muchísimo más difícil hacerte esa imagen en la cabeza, ¿verdad? Claro. Es verdad. Pero les tengo una pregunta como para revolcar un poquito las cositas aquí. ¿Ustedes creen que la espiritualidad aparece cuando la vida se desarma? ¿O tú crees que la gente normalmente es espiritual siempre, constante? ¿O más cuando estás en una situación de como mierda, mi vida está colapsando, voy a buscar la espiritualidad? Yo creo que es constante en la mayoría de la gente, o sea, es algo muy humano la espiritualidad. Pero sí en situaciones más límites siento que uno tiende a aferrarse más a ese lado espiritual, creo yo, ¿no? Wow, no tengo ni idea. Sí tengo idea, pero no sé aterrizarla.
creo que donde más me acerqué a la espiritualidad fue a través de vivir eventos canónicos o catarsis en mi vida, pero porque también creo que a veces he ido muy en automático en la vida hasta que me pasó algo que me sacudiese y de repente mirar hacia arriba y decir, wow, estoy viva, ¿sabes? O sea, estoy viva, formo parte de este sistema, entonces empiezas como medio a agradecer, a entender cosas como que son muy sutiles, pero que están ahí de alguna forma. Creo que en mi caso meditar me abrió unas puertas que nunca jamás me pudiese haber imaginado en cuanto a espiritualidad. Y sí creo que si bien la vida siempre te da golpes, Sí. quizás a mí me empujaron un poquito más. Interesante. Sí, yo depende de la fase de mi vida. Yo creo que hubieron fases en mi vida donde he sido full espiritual sin que nada mal pasara, pero hay fases de mi vida que medio que dejé mi espiritualidad de lado. Muy loco, porque yo, o sea, a veces yo solía meditar mucho más y tengo como esa meditación medio que visualizada donde tengo en mi cabeza cuando medito mi propio espacio, que es un lugar físico y tal, donde voy y ahí me aparecen cosas, como que mi guía espiritual y lo que sea, y que cuando dejé de meditar mucho tiempo y luego como que ahí sí me sentí como, coño, me falta mi espiritualidad y volví, mi propio guía en mi cabeza, que loco, esa chica de loca, pero me decía, wow, hace tiempo que no apareces por aquí, ¿sabes? ¿Cómo es el inconsciente de uno cuando como... Bueno, probablemente es que meditar te hacía bien. Mucho. Y probablemente tu cerebro estaba pidiéndote volver a ese estado meditativo, ¿no? No sé si era ese o tu guía, pero algo te estaba pidiendo volver, desde luego. Total. ¿Y volviste? No con tanta frecuencia, pero sí, a veces sí, yo trato de intentar un poco más, sobre todo cuando sé que necesito así como claridad, porque es muy loco, eso sí yo creo que uno cuando a veces tienes preguntas, cierra los ojos y tú mismo tienes la respuesta, porque si tú cierras los ojos y te haces la pregunta, normalmente la primera cosa que te viene en la cabeza es la respuesta, es lo que tú tendrías que hacer, ¿sabes? Entonces, eso me parece muy interesante. Sí, a veces tendemos a racionalizar demasiado y quizás el primer instinto a veces es el que te salva, digamos, de que es de supervivencia, ¿no? No sé. Sí, claro. Totalmente. Si no está la religión, porque la religión siempre se la asoció con la que transmiten los valores, ¿no? Si no está la religión en personas no religiosas, ¿cómo uno construye valores? Porque partiendo de la base de que no tenés al padre o la monja diciéndote está mal mentirle a tus papás. Esos valores como generales, ustedes, más allá del cómo se enseña al otro, ¿cómo los crean ustedes? Yo diría que, o sea, la humanidad tiene que estar en un nivel de maturidad y evolución para entender que no necesita escuchar de alguien más poderoso o de una figura específica diciéndote que no está bien matar a los otros o que no está bien robar a los otros, que cuando la humanidad llega a un nivel donde todos vibramos más o menos como que en una cierta frecuencia de madurez, o sea, medio que se pueden entender que está bien escuchar eso de tus pares. Entonces, por ejemplo, escuchar de tus padres, escuchar de otras personas a tu alrededor, que no necesariamente necesita una figura poderosa para... Sí, pero creo que es, o sea, ojalá, pero me parece un poco utópico. Muy utópico, muy lejos. Se me viene a la cabeza comunidades alternativas que no sé muy bien, la verdad, porque ahora mismo se me vino esto a la cabeza, no lo traía preparado, pero por ejemplo las comunidades hippies supongo que han nacido un poco a través del rechazo de algún dogma. Entonces ahí han creado estructuras, no diría de la nada, porque probablemente las doctrinas de cómo ser un buen ser humano las traes de alguna religión previa, porque no sabemos muy bien qué estaba antes, pero así supongo que empezarían algunas comunidades de personas alternativas, que digo hippies porque fue como uno de los ejemplos que mejor se me vino a la cabeza, de lo colectivo, lo humano, el cuidado en red y compartir, ¿no? Claro. Compartir es vivir, y ya otro tipo de prácticas, ya nos metemos en otro
campo, en otro jardín, pero en cuestión de creencias, Sí. quizás empezó como pequeños grupos de asociaciones de humanos que se han apartado y han sido mal vistos al principio y ahora pues es como, mira. Sí. Claro, como con nuevos sistemas de creencias, ¿no? Yo el cómo lo pienso, porque yo esto me lo he planteado mucho, ¿no? El como que está bien, nos inculcan bajo ciertas religiones y bajo ciertas culturas diferentes como creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe uno lo que está bien de lo que está mal? Yo lo que trato de hacer, y es como que lo que craneo no todo el tiempo, pero sí de vez en cuando como que trato de pensar, es como, bueno, abstraerme de la cultura, de las tradiciones. Se justifican muchas cosas con las tradiciones, muchas cosas que no están buenas. Sí. Entonces como abstraerme de todo esto y pensar desde un punto de vista como más ético y moral, el qué está bien y qué está mal, como para que ese sea como la estructura que cree mi sistema de valores, digamos. Como tratar de pensarlo por ese lado, porque la cultura siempre como que ensucia mucho, porque, o sea, si te pones a pensar, en un momento era cultural la esclavitud, en otra era, bueno, era parte de la tradición también, ¿no? Era el que la mujer no pueda votar, o como que hubo tantas cosas que fueron parte de la tradición que hasta que alguien no se puso a cuestionar esos valores, sí, como que no hubo un cambio. Entonces como que es eso, como desde mi espiritualidad yo trato como de construir mi sistema de valores. No sé si... Mira qué interesante, Tiffy, porque es muy verdad eso lo que estás diciendo, y todos esos momentos, digamos, culturales, donde cosas así pasaron, la religión solía estar presente justificando cosas que no están buenas. Por ejemplo, mucho se decía, y muchas religiones, no quiero entrar en debates, pero muchas religiones ponen como que la mujer no puede hacer ciertas cosas porque no es permitido por Dios o por la religión y lo que sea. Y no solo así del tema de la mujer o no. Agarra, por ejemplo, casos en Brasil donde la religión es usada para explorar a la gente que normalmente tiene menos acceso a información o menos acceso a, menos entendimiento. Por ejemplo, gente más humilde que no tiene tanta plata, que suele ir a la iglesia con esta fe para, coño, necesito una fuerza mayor, necesito a Dios que me ayude porque estoy comiendo cable en mi vida, ¿sabes? Sí. Y allá hay mucha gente, por ejemplo, iglesias que hacen scams con esa gente y vende como terrenos en el cielo. Ay, no. Y que la gente pobre piensa que literal está pagando para comprar. Control institucional. Es cuando decimos, y también esto es un jardín en el que me voy a meter un poquito, asomarme y vuelvo a salir. Cuando decimos que la X religión es mala, por ejemplo, que se habla mucho de religiones, la religión musulmana, muchas veces se dice no, porque la religión musulmana es mala. Es porque quizás lo que estamos viendo es el uso de esa religión, la radicalización por algún lado de la religión, igual que cuando dices el catolicismo es malo, porque también otro jardín, hay muchísimos abusos de personas de poder a menores y se está destapando un mogollón. Vaticano es un shit show. Por ejemplo, muchos niños robados, que en España ha pasado algo así, ¿sabes? Que pues ¿es la religión mala o es lo que hace esa persona en nombre de la religión, la institución, ¿no? La iglesia muchas veces? Yo lo cuestiono muchísimo eso. Yo creo que siempre lo que hacen las personas, porque literalmente la religión es una interpretación de personas sobre eventos y sobre la espiritualidad en el fin del día, y eso y hacen cosas en nombre de Dios, justificando, o sea, matan en nombre de Dios, y eso de mucho tiempo. Yo digo, si Dios te viese estarías rechazado de las puertas del cielo. San Pedro no te abre la puerta. Y eso no es de hoy, tipo, pensé, las cruzadas, donde se mataban en nombre de Dios, eso no es cosa de hoy, pero hoy sigue. La casa de brujas. Casa de brujas, todo, pero hasta hoy como abuso de menores por padres y cosas de, o sea, ¿qué les pasa acá? Está ahí como que hablando la palabra de Dios para todo el mundo y te vas y haces eso con un... Eso de no utilizarás el nombre de Dios en vano, no lo procesan súper bien, la verdad. Se les olvidó ese día, no fueron a clase. Sí. Pero, moviendo un poco más las cosas aún
¿Qué opinan ustedes sobre la espiritualidad que hoy en día también es una industria y tiene muchos scams? O, por ejemplo, como muchos life coaches que venden como cursos de la ley de la atracción, de cómo atraer riqueza y no sé qué vaina, los cultos que también traen mucha gente y meten a la gente ahí, sacan su plata o lo que sea. Eso es hoy en día una industria, todo eso también. Sí, siento que es algo nuevo, pero muy viejo a la vez. Es como Ajá. que siempre hubo diferentes movimientos así, que con la venta de lo espiritual, con el discurso de lo espiritual te venden algo, ¿no? Porque eso siento que pasó a lo largo de toda la historia con diferentes colores o diferentes nombres, pero como que siempre se mantiene. Sí, la corrupción de una idea, sí. Antes que decían, bueno, ¿cuántas veces ha pasado de donaciones en iglesias y que después ese dinero no iba para los pobres, sino que iba para otro lado? Pero sí, ese tema de gurús también yo a veces pienso, ¿quién cae ahí? ¿Qué es lo que le está pasando a esa persona para que caiga ahí? Que es muy parecido quizás también a una secta, Sí. que también hay sectas de New Age, que es como, no es tan new el New Age, ¿no? En plan como... Es que si estás muy mal, como con una necesidad o un hoyo a suplir y alguien te promete que te lo va a solucionar, es como que bueno, yo he caído en scams económicos de esos, pero pues te venden algo tan bueno. Sí, ¿Cuál no, que viste? Cuenta. A ver, déjame pensar. O sea, me suena que... No, caí pero no llegué a terminar. Pero ¿viste cuando decís tipo, es tan bueno que por ahí que me la juego? Ajá. Bueno, ¿viste? Acá en Estados Unidos las estafas son moneda corriente, pero y apenas llegué, claro, no terminó en nada, pero me llaman y en Argentina no es común este tipo de estafas. Pero me llaman diciéndome que mi Social Security Number... Claro, en este caso no es que era tan bueno para ser real, al revés, me estaban como asustando. Que mi Social Security Number fue vendido a otra persona, no sé qué, entonces yo tipo, no. Entonces, encima recién llegada, entonces me pedían mi Social Security Number, pero bueno, me di cuenta antes de darlo, por suerte. Qué bueno. Para los que no conocen, el Social Security Number es el número como de identidad dentro de Estados Unidos, que no lo puedes compartir, porque si lo compartís es muy fácil de que te roben cosas. Pero sí conozco un caso de una conocida, ponele, que le pasó al revés. Le estaban ofreciendo un trabajo y le dijeron como, sí, te pagamos una computadora para empezar, no sé qué, comprala vos, acá te mandamos la plata. Y le llegó la plata la plata de la computadora, todo, y dijo, ¿por qué no? Y tipo, listo, tengo un trabajo, me están pagando la compu, pero ella tenía que después pasarles plata a ellos, y le pasó, y después resulta que la transacción del banco, ellos la cancelaron y se quedó sin toda esa plata. Wow. Pero es ese momento como de que no es una persona estúpida la No, que lo no, hizo, no, pero todos podemos estás entrar como en eso. con esa necesidad de trabajo Sí. y te están prometiendo un trabajo Sí. y decís tipo, dale, hagámoslo. Y bueno, Y los pasan espirituales también, no espirituales, pero por ejemplo, hasta no he caído, pero ya me ha dado tentación. Eso es que tú ves en Instagram, dice como que, ay, desbloquea tu frecuencia para ser millonario. Tienes que escuchar una música, un mantra durante 30 Yo escucho días. lo que quieras en YouTube, pero... No pero la gente Exacto, cobra. Ah, exacto. compra aquí la frecuencia de virarse millonario y escuchar. Obviamente no lo compré. Es que pero siento que las redes sociales también han sido un arma para Sí. monetizar Sí. todo eso. Y como que hoy en día, como está de moda la espiritualidad, como tú Ajá. decías, es mucho más fácil caer en eso y también muchos cursos para que tú después das cursos, ¿no? En plan, Mira. compra este curso sobre manifestación y después puedes enseñarle a manifestar a todo el mundo, no sé qué, tal y cual. Hay algunos que calculo que son legítimos y están buenos. Sí. Si a alguien le sirve, como que ¿por qué no? Sí, totalmente. ¿Qué opináis sobre que esto lo escuché, manifestar es rezar pero en versión moderna? Yo de acuerdo. Sí, un poco sí. 100% de Me hizo acuerdo. mucha gracia Es esa lo mismo. afirmación porque dije, pues creo que sí. Que Y sí. me encanta manifestar. Yo creo, o sea, creo que, o sea, a menos dentro de lo que me gusta a mí y lo que me llena, por ejemplo, de esperanza y tal, manifestar me encanta y me siento como que estoy rezando para mi propio divino y tal. Si te tuvieses que categorizar en una creencia o una práctica,
¿cómo os categorizaríais? Y un poco lo que escribía antes, que es como medio nietzscheano por ahí. Yo diría que yo soy espiritual y no religiosa, y para mí, no dentro de una práctica, pero yo creo que agarro un poquito de cada práctica, como por ejemplo, para mí espiritualidad es un poco de meditación, es un poco de yoga, es un poco de astrología, que astrología para mí también es muy parte de esto, de la espiritualidad y entender un poco más de eso. Y a veces también me agarro cantando músicas de iglesia, ¿sabes? Como por ejemplo, obvio, son temones. Hay una música específica que me encanta, es en portugués, pero... Cántala. No. La pongo en la descripción. No, se nos va a empezar que somos un podcast de religión. Pero me agarro como que a veces cuando necesito esa conexión y estoy manejando y me agarro cantando una música religiosa y llorando, ¿sí? ¿Sabes? Entonces es una mezcla un poco de todo, yo siento. ¿Y tú? No sé, no me categorizaría. O sea, sí que creo que a medida, durante estos años, el yoga me ha vinculado muchísimo más a lo que viene siendo como el universo, y que si yo formo parte del universo y yo intento ser esa buena persona con esa ética e integridad, aporto al universo, ¿no? O sea, como que esa idea de que todos somos uno y uno somos todos me resuena bastante. Sí. Eso de que todos somos energía me resuena bastante. Sí. Después, meterme en cajones, quizás abro todos los cajones y les cojo sí, un poco de cada. Sí, a mí me pasa un poco eso también. Como lo que dices tú, me divierte muchísimo. El tema de la astrología me divierte el tarot, me divierten los eneagramas. Ajá. Creo que tarot es increíble. Tarot es interesante. No sé, todo lo que son, todo lo que son historias de dioses, por ejemplo, los griegos, los romanos, el hinduismo me fascina, el budismo me fascina, el precepto del budismo creo que es lo que más se acerca a lo que globalmente yo identifico que es un ser con el todo. Sí, pero ¿sabes una cosa que tú estabas diciendo del tarot? Y me acordé de otra cosa que cuando hice por primera vez, yo no sabía lo que esperar. Y salí de ahí en shock, como que wow, con la boca abierta de wow, no me esperaba eso. Reiki. ¿Ya hicieron Reiki? No hice nunca. Cuando me hicieron Reiki. ¿Cómo se dice en español? Reiki. Bueno, cuando lo hice Reiki, fui como que no me esperaba que era así. Sentía como literal, cuando ella no te toca, ella te pasa las manos como que en ciertas áreas, y sentía la energía, o sea, mi cuerpo calentar en el lugar que estaba pasando la mano, o vibrar, o me sentía como shake. Una locura lo que sentí. Salí de allí y le conté a mi psicóloga, y yo como que es que no, o sea, no sabes lo que yo sentía haciendo eso. Y ella, ¿pero qué esperabas? Es que una práctica que mi psicóloga también toda alternativa y tal, que mueve mucho tu energía, o sea, y tienes que tener mucho cuidado con quién lo haces, porque alguien que estás dando, o sea, para quien cree en esto, está dando, o sea, está permitiendo que la persona que te muevas tus campos de energía, ¿vale? Y para mí fue como que salí de ahí como en shock. Oh, wow. Qué loco, nunca hice, pero me súper interesa después. Todo el resto de las cosas, tarot, o la gente que, no sé nada de esto, pero como que te predice el futuro, no sé cómo se llama. El tarot creo que no es tan predictivo. ¿No? Creo que es una herramienta de autoconocimiento, más que eso. Ok. Creo que hay gente que lo utiliza para predecir, pero hasta donde yo sé, hablando con amigas que les interesa y saben más que yo, es como más una herramienta de autoexploración y de tú cómo estás con determinada situación en ese momento. Perfecto. Pero sí que creo que hay gente que lo utiliza como algo predictivo, como los horóscopos, que hay gente que lo utiliza como algo predictivo. ¿Y a ustedes les gusta, o sea, o les gustaría saber el futuro? Como que esa gente que va, que les lean el futuro. No. ¿A ustedes les interesa? Ay, yo sí, es bueno, sí. No. Yo es que me gusta mucho el control. Yo prefiero que no me digan. Claro. Es algo que estoy aprendiendo a soltar. No tengo el control, no puedo saber si mañana va a ser un día X, Y o Z. Pero yo me gustaría mucho saber que todo va a estar bien. Entonces es algo que sí manifiesto mucho y me repito de todo está bien, todo está bien, todo está bien. Tú vas a poder tener todas las herramientas para superar cualquier situación. Pero eso tú no te necesitas que te digan para que sepas. Todo va a estar bien. Y si no está bien, tampoco... O sea, no que todo va a ser perfecto. Lo que pasa es que yo creo que la vida tiene momentos buenos y malos. Las cosas malas también pasan.
Y de ahí uno va creando, como dices tú, herramientas para lidiar con todo eso. Y creo que también parte de la espiritualidad es saber crear herramientas dentro de ti para poder lidiar con ciertos tipos de situación. Y no saber que todos son flores y que por ejemplo, mucha gente confunde espiritualidad con positividad tóxica. Sí. Que la gente siempre dice, no, hay que manifestar que todo está perfecto. Eso no existe, o sea, la vida no es perfecta. No, Entonces, es verdad. Sí, o sea, creo que me da miedo estar mal, aunque es algo inherente al ser humano y que voy a estar mal en algún momento de mi vida. Entonces me encantaría saber el futuro de si es bueno, tipo, vas a estar súper bien, vas a tener un trabajo divino, no sé cuánto. En lo malo no me lo digas, ya que sea sorpresa. Si pudieseis saber el día de vuestra muerte... No quería para nada. Por ahí me gustaría para planificar un poquito la vida, ¿viste? Como, pero no porque... Que no me cojas no mi para celular, evitar nada de eso, sino como bueno, para hacer ahí Imagínate. las cartas que hay que No. hacer o... No. A mí me gusta planificar por eso, entonces como Pero tener te la vas a fecha... vivir con planner. ansiedad, como acá No, está llegando, cero. no. No me daría ansiedad, al contrario, es tipo, bueno, listo, está esta fecha, tengo tantas cosas para hacer, me hago ahí el checklist, como que yo creo que sí me gustaría. ¿Sí? No me gustaría llegar mal, es como, así muy enferma, así, eso sí no me gustaría. Como que mientras esté sana, ahí manténganme viva. Y hablando de espiritualidad, yo no quiero saberlo cuando me voy a morir. Espero que muy vieja y muy activa. ¿Qué opináis sobre las piedras y los cuarzos? Porque a mí me fascinan ¿Las qué? las No sé piedras nada y los del tema. cuarzos y los minerales. No Me sé nada del encanta. tema, o sea... Yo, Contanos. o sea, a mí me gusta, como buena geminiana, me gusta creer un poquito de todo y agarrar un poco de todo. Entonces, no es que me aprofunde en el tema, pero tengo mi citrino ahí en la sala y me gusta tenerlo, que sobre todo cuando tengo una reunión muy importante, lo pongo ahí al lado, como que me va a ayudar a hablar bien. Sí. Yo siempre llevo una encima. Sí, Siempre llevo. sí. Antes llevaban estampitas Sí. con los santos, ahora... Siempre llevaba una encima y tengo alguna en la almohada también. Mira. Sí. Creo que ya me regalaste un paquetico lleno de... Probablemente te Onyx. regalé una turmalina. Una negra. Ajá. Creo que es una ¿Y turmalina. sienten que les sirve o es más...? Yo no sé si es placebo, pero... Bueno, pero el placebo sirve. Me ayuda. El Sí, placebo full. sirve Sí. full. No, está demostrado científicamente Sí. que cambia la química cerebral también. El Entonces, poder de la mente, ¿sabes? es- Por eso yo creo que sí, cuando uno vibra, hay muchos estudios como que científicos también de gente que compara, no sé, personas que tienen una cierta enfermedad y que hacen como tratamiento con medicina normal y que hacen tratamiento con homeopatía o como placebo Ujú. y la diferencia y que muchas veces el tratamiento con homeopatía y el placebo sí sirve mucho. Entonces yo creo que es la frecuencia que uno entra en la mente que, no sé, desbloquea como muchísimas cosas también, ¿no? Es la metafísica, ¿no? La que metafísica. dicen que es una respuesta fisiológica real de tu cuerpo y como el cerebro no puede diferenciar lo real de lo imaginario, si tú te imaginas el mejor escenario, tu cerebro piensa que estás en el mejor escenario y si te imaginas el peor escenario, tu cerebro piensa que estás en el peor escenario. Por eso también las personas que tienen, ¿cómo se llama? Cuando piensas que estás enfermo todo el tiempo de todas las cosas. Hipocondría, que realmente ellos tienen los síntomas de hipocondría, ¿no? O el embarazo psicológico, por ejemplo. Sí, la mente juega un rol muy, muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Y ayer estaba escuchando un podcast y era sobre espiritualidad también y una chica decía que por qué a las personas malas les pasan cosas buenas. Entonces ella decía que si es una cuestión de vibración, que si eres una persona mala pero tú vibras alto con esa maldad, tú estás atrayendo una energía de alta vibración y alta frecuencia, porque no te estás sintiendo mal por cosas que has hecho. Porque no tienes Claro, o sea, al no remordimientos. tener culpa... Entonces el universo no entiende de la maldad, sino de la vibración y de la energía. Qué Y si estás interesante vibrando alto, da igual que seas una auténtica O sea, cabrona. si estás un cabrón no importa que no sientas culpa Sí, y que... y yo pensando, no, todo mi sistema de valores está bien, es la mierda. ¡Qué locura! Sí, wow. Lo que pensamos del karma a veces, ¿no? Que no es tanto si te haces cosas malas, te pasan cosas malas, sino es acción-reacción. 100%.
Qué chistoso. Claro, o sea, según esa teoría el karma no existiría, por lo que Es que entiendo. en teoría dicen que el karma está mal interpretado, que ¿En no serio? es tanto si haces cosas malas te van a pasar cosas malas, sino que es una consecuencia de tus actos, pero esa consecuencia no va a determinar el karma que sea buena o mala, sino que es una consecuencia. O sea, si tú pones la mano en el fuego te vas a quemar. ¿Eso es bueno o es malo? No se sabe. No sabemos. Puede ser bueno para aprender que no vas a volver a poner la mano en el fuego. Entonces, desde el punto de vista del karma en torno al hinduismo, al yoga, creo que no es tanto espera cosas buenas y hace cosas buenas o espera cosas malas y haces cosas malas, sino es una consecuencia de un acto, en general, digamos. Claro, pero siento que eso es un poco obvio por ahí. También la doctrina, no quiero ¿no? De bardear el karma. castigo y volviendo a la religión, claro. quizás, ¿no? Como... Ajá. Por mi culpa. Por mi culpa. Claro, no. Eso es horrible. Horrible. Yo odiaba eso. Yo como que me tóxico. culpa de qué hice yo. O cuando uno es chiquito. Porque alguien se ajá. comió una manzana, ¿viste? Exacto. Ay, no. Encima ni siquiera eras vos. Sí, muy de manipulación por ahí todo ese Manipulador. discurso. Pero Una bueno. pregunta como que ahora estábamos hablando de mi culpa y me acordé como el asado que hicimos aquí en la casa hace 2 semanas que estábamos justo hablando de eso en la mesa. ¿A ustedes ya pasa que a veces sienten cuando tienen ese tema de religión o de espiritualidad cerca de personas que son muy religiosas que las personas medio que te miran mal, como que hay esa ahí, que no A mí me cuesta un poco. tener este debate? O sea, me cuesta no decir lo que pienso, entonces a veces como bueno, típico yo como, no sé. A mí también creo que a veces peco de oversharing o sobre compartir lo que pienso. Siempre intento hacerlo desde un respeto y de hecho creo que hay una persona en nuestro entorno que es religiosa y me gusta mucho hablar con ella porque siento que estamos en un punto de respeto muy bonito cuando hablamos de esas cosas. Qué lindo. Ella me pregunta, yo le pregunto, oye, ¿qué opinas de esto? Tal, y en otros tipos de situaciones que quizás yo cuestiono, me gusta hablar con ella de eso. Pero por otro lado, sí tengo amigas y amigos con los que no hablaría de eso porque sentiría que ellos se ofenden Sí. o que quisiesen convencerme a mí Ajá. sobre algo. O, esto es también una cuestión, un hot take quizá, esas personas que por creer en algo piensan que son mejores que tú. Eso de que, uy, a mí desde chica me lo trataron, me lo inculcaron bastante, eso de la fe es un don. Superioridad Como que moral. no, es que tipo, la persona que tiene fe tiene como un don, algo que el resto pobrecito no lo tiene. Entonces, Hombre, eso tener fe sí, puede ser muy guay. entonces vos querés tener fe, porque Claro. te dicen que es algo como que está buenísimo y que es de alguien superior, justamente lo que vos decías. Entonces yo creo que juegan mucho con ese concepto también desde las religiones, de que si tenés fe, sos mejor. Es que la fe te salva, perdón, No, de agujeros muy grandes. Sí. O sea, creo que está permitido sufrir, ¿no? Ese discurso de me vino este drama en mi vida y no pasa nada porque Dios o el espíritu o quien sea me lo mandó así. Sí. No sé si estoy tan de acuerdo, llora, cabréate, creo que eso también es importante para Sí, es sano. sí, sanar, pero creo que la fe te ayuda muchas veces a sobrellevar situaciones límite. Y digo fe en general, no tiene por qué ser en una religión, sí. puede ser ese tipo de espiritualidad. Sí, de fe de que va a salir todo O bien. fe de que tengo las herramientas para superar esta situación. Sí, Entonces, sí, tal cual. pero creo que todo el mundo tiene un poco de fe, ¿no? Aunque sea En algo, Y- o en algo terminas creyendo, ya Sí, sea, no sí. tiene por qué ser alguien en ti mismo, puede ser, superior, ¿no? sí, en vos mismo, o en tu contexto, en el entorno, en Sí. tus amigos, En algo. o en que Sí. simplemente va a estar todo bien. Que todo se va a resolver. Tipo, a mí sí me gusta pensar, aunque yo sea, yo digo como un poquito de todo, a mí sí me gusta el concepto de que todo pasa por algo, muchas veces cuando las cosas no salen como yo quisiera que salieran, porque a veces uno no explica, hay situaciones que yo digo, coño, yo di mi todo, yo hice todo que yo podía hacer, yo me dediqué, yo hice mi parte, yo hice todo correcto, yo eché bolas para que eso pasara, yo pedí, yo manifesté y no pasa. Entonces tú dices como que, ¿cuál es la explicación? ¿Sabes? Como... Sí, yo creo que
ese discurso es muy cierto en determinadas situaciones. Por ejemplo, si es una catástrofe, pues lo de todo pasa por algo, es muy complicado entenderlo, pero en otras cuestiones menores de tu vida, o sea, que no sean... Punto de un privilegio. Exacto. Hablando de un privilegio. Yo lo hablo mucho con mis amigas en temas de relaciones, ¿no? En plan, que ahí estás dándolo todo para que esa relación se salve y dices, no, suelto. Al final no era. Claro. El universo tenía algo mejor para mí, ¿no? O un trabajo, relaciones de amistad, no tienen por qué ser solo románticas, pero sí, a veces hay cosas a las que nos aferramos que en realidad no es lo que está para nosotros. Entonces creo que nos despedimos aquí, pero ustedes nos cuentan aquí en nuestra encuesta, en los comentarios, ¿y ustedes se consideran espirituales? ¿Sí o no? Y cuéntenos lo que más les gusta de la espiritualidad. Algunas preguntas también. Exacto. Pregunten lo que quieran. Siempre tratamos de manejar este capítulo con todo el respeto posible, respetando toda religión y creencia. Espero que haya llegado de esa manera también, ¿no? Y un poco también desde la curiosidad. Si estáis en desacuerdo con algo o nos queréis demostrar vuestras creencias o llevar algún tópico, algún debate, pues estamos abiertas a eso también. Sí, y hasta lo próximo, lo que se entienda. Chao. Chao.